Buenas noches, queridos amigos, hermanos y hermanas de aquí de Lima y de muchos lugares que me están siguiendo. Yo me siento muy contento, muy agradecido, saludándoles a ustedes y agradeciéndole al CABI, que es una institución vicentina de animación aquí de la provincia peruana, agradeciéndole porque han tenido la gentileza de invitarme para estar platicando un momento con ustedes en este tiempo de formación. A Dios gracias que está este medio que facilita el vernos, conversar, preguntarnos, ¿verdad? Y profundizar nuestras convicciones cristianas, católicas, como no, vicentinas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, le agradezco al padre Pedro Guillén y en general al CABI, que ha tenido la gentileza de invitarme para estar un momento con ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración, les invito a todos ustedes para que con ello, ¿no?, el Espíritu Santo y la Virgencita, mes de mayo, mes de María, haga posible para que no solamente yo, sino también ustedes, con mi persona, ¿no?, profundizar temas que tienen que ver con nuestra propia fe y con nuestro testimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de todos tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, a que por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hablar del Espíritu Santo, amigos y hermanos, es hablar también de la Virgencita María, ¿sí o no? Estamos en el mes de mayo, ¿no? Y solamente la ejaculatoria muy nuestra, muy vicentina, que todos conocemos: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, queridos amigos y hermanos, voy a platicar con ustedes dos temas en estos pocos minutos, ¿no? Más o menos algo de 30, no más allá de 40 minutos, y que vamos a conversar dos temas de cabal importancia, ¿no? Me refiero a los sacramentos, bautismo y confirmación. Trataré, como repito, de 20 minutos a cada uno más o menos dedicarle, ¿no? No quiero tal vez decir todas las cosas porque es muy poco el tiempo, pero creo que sí lo suficiente como para poder adentrarnos y tener no solamente conocimiento intelectual, cognitivo, sino también conocimiento del alma, del espíritu, y eso es ya mucho más abundante, ¿verdad? Bien, para esto, queridos amigos y hermanos, he preparado, como ustedes pueden apreciar, dos materialcitos, ¿no?, que ya les van a entregar seguramente, o si no, en tu correo me lo mandas y yo te lo puedo enviar, o en todo caso el mismo CABI te lo va a proporcionar. Uno es referente el sacramento del bautismo, ¿no?, preparadito con todo su contenido, y al final una pequeña bibliografía. Lo mismo también, igual, sacramento de la confirmación, ¿no?, todo su contenido, 2 hojitas, ¿verdad? Y en la parte inferior también tiene su pequeña bibliografía, ¿no? Muy bien, ¿qué padre? ¿Qué más tiene? Pues entonces, amigos y hermanos, yo voy a hablar con los mismos textos, ¿no? Aquí también tengo el laptop, Dios gracias que tenemos estos medios, ¿no?, donde tengo aquí el tema también, ¿no? Por eso que me van a ver ustedes que si a lo mejor no me dirija así de tú a tú, sino a veces tengo que enviar los ojos mirando al otro costado, ¿no? Porque no va a decir, cura, ¿qué estará mirando? ¿Qué ve? No, pues nada, es el acto donde estoy guiándome el tema, ¿verdad? Reitero que estas hojitas lo pueden ustedes recabar o me mandan al correo y se lo envío con mucho gusto, ¿no? Y así voy preparando todo un conjunto de temáticos, en este caso del
los sacramentos, tanto de bautismo como de confirmación. En la bibliografía he puesto la Biblia, ¿no? La Biblia. Aquí tengo la de Jerusalén, aquí está la latinoamericana, ¿no? En fin, ya conocemos. Y también está Vaticano II, documento de todas maneras que no se puede pasar por alto, es el famoso documento Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Ahí habla sobre los sacramentos, sacramentales y toda la liturgia, ¿no? Etcétera. Bien. Fíjate que en el año 1960 y tanto, 62, 63, 65. ¿Qué más, Padre Eduardo, tiene? Mira, el documento de Aparecida. En el índice está todo un conjunto, no solamente temático, sino también numeral, referente a ambos sacramentos, ¿verdad? ¿Qué más tienes, Padrecito, por allí? Mira, ahí tengo también Catecismo de la Iglesia Católica. Y sin catecismo, por favor, no. Junto con la Biblia, tu otro libro de cabecera es Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En las hojitas que les he dicho, ahí estoy enviando los numerales para que tú puedas cotejarlo, compararlo, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Bien. ¿Qué más, Padre Edgardo, tienes? Podría traerles acá todo un conjunto de textos que hagan referente a estos sacramentos. Si tú mejor que yo, a lo mejor, me imagino que también algunos coronas ¿no? Que son a lo mejor mucho más especialistas, saben muy bien que hay todo un bon bibliográfico referente al bautismo y la confirmación. Acá tengo un librito que seguramente ustedes lo conocen, a ver, lo pongo allí cerquita, que dice Yo Creo. Muy lindo, ¿no? Muy interesante, práctico, inmediato, que nos puede un poquito ayudar. En fin, hay tanto más que les podría proporcionar, ¿verdad? Bien, entonces, con este pequeño preámbulo, entonces, quiero empezar ahora, ¿verdad? Bien, pues, queridos amigos y hermanos, hablar de los sacramentos es hablar de la Pascua. Los sacramentos no se entiende sin el misterio pascual, ¿o no? Sí, por supuesto. Entonces estamos en tiempo de Pascua. Ya falta un par de semanas, menos tal vez, para celebrar con alegría, y lo vamos a hacer también con mucha fuerza, así como celebramos la Navidad, ¿no? Con toda la fuerza, o el tiempo de Semana Santa, ¿no? Y Pascua que estamos en Dios, también habría que celebrar con mucha fuerza, y a Dios gracias esto va cada vez más profundizándose, Pentecostés, ¿verdad? Y hay gente que se prepara con las novenas al Espíritu Santo, bueno, etcétera. Entonces, hablar de sacramentos es partir de la Pascua de Cristo. Sin la Pascua de Cristo no se entienden los sacramentos. Están muy unidos ahí. El documento de Catecismo de la Iglesia parte justamente de esa reflexión, ¿no? Quiere ayudarnos a profundizar. Entonces, un primer detalle, así a grosso modo, que no lo profundizo porque ya el tiempo nos va ganando, ¿no? Estamos también en tiempo de esta pandemia, ¿no? Me ahorro muchas palabras y me solidarizo con tantos hermanos, laicos, vicentinos y otros que me están siguiendo, que de alguna manera nos hacemos solidarios por esta tragedia que estamos viviendo y nos mueve y nos parte el corazón de tantas personas que a diario vemos tantos testimonios en la que habría que organizarnos más para llegar a ellos a través del servicio de la caridad. Pero tenemos que hacerlo, por supuesto, en tiempo de oración también. ¿Qué más, Padre Edgardo? Bien, vamos a empezar entonces con estos dos elementos, bautismo y confirmación. Tomo la hojita referente al bautismo, yo voy leyendo, nos vamos mirando nosotros, yo lo miro a ustedes, ¿no? Y voy leyéndolo porque este documentito lo he preparado, ¿no? Con mucha antelación, cuidando frases, palabras, textos, para que sea lo más didáctico posible, ¿no? Perdonen si a lo mejor en algunos casos a lo mejor está un poquito oscuro, pero he procurado que sea lo mejor posible, ¿verdad? Muy bien, un detalle más, me está acompañando esta bella imagen de San Vicente de Paúl, es un lienzo que está aquí en la casa donde estoy viviendo. Yo estoy viviendo ahora en la parroquia Corpus Christi, ¿no? La comunidad vicentina de San Juan de Miraflores, ¿no? Entonces aquí esta linda imagen de San Vicente, que es un lienzo
lo he puesto ahí como para que adorne un poquito la parte posterior. Bien, amigos y hermanos, nos adentramos entonces. Repito, primero, en estos 15 minutos ya, sacramento del bautismo y el restante, sacramento de la confirmación, ¿verdad? Muy bien. Sacramento del bautismo. Desde ya te digo que bautismo, aunque lo trate por separado, sin embargo, se tiene que entender que está muy unido a la confirmación. Y es más, ¿no? Gracias al catecismo de la Iglesia está también la Eucaristía, que si ya tú y yo vamos profundizando, se le conoce como sacramento de bendición cristiana. Bien, tengo aquí unos pequeños aspectos generales y luego voy a ir con ustedes caminando con la charlita, plática que voy hablando, adentrándome a los contenidos, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces. Una salvedad, por favor, aquí también tengo todo de mi agendita. Cuánto quisiera que a lo mejor, o para más adelante, podríamos hablar la espiritualidad sacramental, ¿o no? Sí, ¿no? Si ciertamente hablo del bautismo o de confirmación, esto reclama y exige también una espiritualidad sacramental. Otro aspecto que también no lo voy a abordar porque el tiempo es corto, es la pastoral sacramental, ¿no? Bien, lo dejamos ahí. Aspectos generales del sacramento del bautismo. Parto de una idea importante que ya lo han visto con otro hermano nuestro, me parece que es el padre William, referente a los sacramentos en general. Pero parto de eso para hacer el enlace, ¿no? El engancho para continuar con lo que es propio mío. Así, solamente nomás lo enuncio. Vivimos inmersos en los sacramentos. Y te comparto esta siguiente idea. Todo el quehacer, perdón, estoy viendo un momentito, ahora sí, voy a ver acá el pasaje para sí, ya. Todo el ser y el quehacer de la vida humana está inmerso en la realidad de señales, signos, símbolos. Aquí podría entrar a un mundo grande, pero me abstengo porque ya lo han visto y además tienes conocimiento. El ser humano, sin señales, sin símbolos, no puede vivir. Sin los cuales el ser humano no podría ser. Otra idea importante. Cristo, gracias al misterio de la encarnación, asume esta realidad nuestra. Sus símbolos, señales, la simbología y todo el que es ser humano, ¿verdad? No entro más textos y tú debes conocer Juan cuando dice, y acampó entre nosotros, ¿no? El gran misterio de la encarnación. Y fíjate que ya aquí con esto te estoy diciendo que el misterio de la encarnación tiene mucho que ver también con los sacramentos. Bien, ese es un aspecto. Otro aspecto general, ¿cuál es? Institución de los sacramentos, ¿no? Lanzo esta siguiente idea. Cristo, al asumir esta realidad, ¿no? Símbolos, signos, señales, y ya voy utilizando el término sacramentos, Cristo, al asumirlos, los convierte en medios para transmitir la realidad de la vida divina. A esto, nosotros, cristianos católicos, le llamamos los sacramentos. Cristo instituyó 7 de ellos, y así, con ellos, llevarnos Cristo a la plenitud de Dios. Catecismo 2012. ¿No? Bien, pues, queridos amigos y hermanos, estas 2 pequeñas palabras de introducción, estamos adentrándonos ya, reitero, al sacramento del bautismo. ¿Verdad? Paso a una tercera idea. ¿Cuál es? Ya lo dije hace un momentito. Iniciación cristiana. Comparto contigo esta idea. El catecismo, inspirado en el documento Vaticano II, ¿no? De la Iglesia, nos ayuda a comprender el misterio sacramental de todo ser humano que se adentra a la vida de fe cristiana, por supuesto, ¿no? Si uno quiere encaminarse en la vida cristiana, católica, ¿no? Reitero, el catecismo y Vaticano II nos ayudan a comprender esa caminata que todo ser humano, del momento en que conoce a Jesucristo y lo acepta, inicia, ¿no?
inicia esa vida. Esa vida se llama vida en el espíritu, vida cristiana, ¿no? Por ello, este catecismo, ¿no? Y si se dan cuenta, estoy refiriéndome bastante al catecismo porque ese va a ser siempre el fondo, ¿no?, de la práctica que estoy haciendo con ustedes. Nos propone un orden que nos permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su propio lugar vital. Es el caso de los sacramentos de iniciación cristiana, porque el Catecismo, Dios gracias, nos ha propuesto sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación, de sanación, y los sacramentos de servicio a la iglesia, a la comunidad, al mundo, ¿no? Eso. Estoy entonces yo ubicándome en lo que es sacramento de iniciación cristiana. Bien. Entonces, los sacramentos de iniciación cristiana, ¿cuáles son? Ya lo mencioné: bautismo, confirmación, Eucaristía. Y nos dice muy acertadamente el documento de catecismo, ellos ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Los fieles reciben cada vez con más abundancia, ¿no?, los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Qué hermoso concepto que nos quiere referir el Catecismo de la Iglesia. Bien, entramos con estas tres ideas generales. Ahora sí entro a lo que es el bautismo. Repito, voy avanzando en todo lo que, siendo lo más conciso posible por el tiempo que va ganando. Voy mirando aquí el relojito, ya son 8:20. Avanzo, señores. Bautismo. En la hojita que he preparado para usted, hay un cuadrito donde habla qué significa, de dónde viene el término. No voy a entrar aquí por el tiempo que nos va ya ganando, ¿no?, etcétera, ¿no? Viene del griego baptisen, que significa sumergirse, lavar, etcétera. Bien, ese por un ladito. Otro, pequeños antecedentes del sacramento o del bautismo en general, ¿no? Un momentito que me estoy cuadrando aquí. Ahí está. Antecedentes. Ya con la llegada de Cristo ya existía la purificación a través del agua, ¿no? Diríamos, por decir, ya existía ya el bautismo. Por ejemplo, esa inmersión en agua se practicaba ¿para qué? Para una purificación legal. Recordemos, por ejemplo, este grupo de los esenios usaban este tipo de abluciones purificadoras que además de legal también tenía el aspecto moral, ¿no? Por eso en este sitio llamado Qumran, lugar donde vivían los esenios, allá han encontrado piscinas de purificación, que sí que ya había el sentido eso de que a través de una serie de ritos y en la que se utilizaba netamente el agua, ya había este sentido de purificación, ¿no?, de bañarse, de meterse en el agua. Ya también, esto también existía también entre los fariseos del siglo I. Se extendió la costumbre de sumergir en agua a los prosélitos tras la circuncisión, ¿no? Todo judío, varón, una vez circuncidado, se metían al agua, se sumergían, ¿no? Un rito que implicaba la capacidad del neófito, que se prepara, para acceder a los sacrificios y participar también en el culto en el templo. Bien, y seguimos avanzando. Viene ahora ¿quién? Juan Bautista, que tampoco no me detengo en muchos detalles, pero ya al evocar la figura de Juan el Bautista, ya te imaginas, ¿no?, su testimonio, su vida, etcétera. Solamente hago esta pequeña idea. Juan el Bautista asumió este rito dándole el sentido de como un medio para la conversión y purificación del pecado. Esto implicaba, y aquí hay un buen detalle, esto implicaba que el templo ya no era el único sitio para obtener la expiación, ¿verdad? Fueron gentes, ¿a qué? A bautizarse. Lucas lo cita bien. Iba la gente, los soldados, los fariseos, y con su prédica Juan el Bautista iba hablando de lo que significa el bautismo de él, ¿no? Pero luego también él, muy interesante cuando dicen, pero esto es preparación para la llegada del Mesías. Pero ven, como ven, ya el bautismo ya era practicado
¿no? Y poco a poco se va profundizando en los contenidos que con Cristo se va a hacer ya pleno de todo conocimiento con respecto al bautismo. Muy bien. La Biblia también nos habla de que ya existían estas figuras, habían figuras referentes que de alguna manera señalaban que en la época mesiánica iba a producirse el acontecimiento de este elemento del agua en la época mesiánica. Por ejemplo, acá tenemos el famoso texto, ¿no? Y lo cita también el documento Catecismo de la Iglesia, Génesis 1:2, ¿no? Las aguas que aleteaba el Espíritu de Dios. O Noé, ¿no? O la circuncisión, o el paso de Mar Rojo, o la sanación que vivió Naamán el sirio, ¿no? Bueno, todo ello, por factor tiempo no profundizo, pero todo ello son figuras o prefiguras de la llegada de los tiempos mesánicos o de lo que llamaríamos después el bautismo a partir de Jesucristo nuestro Señor. Comparto esta idea. Todas estas prefiguraciones tienen su culmen ¿en quién? En Cristo Jesús. Él mismo recibe ese bautismo de Juan, el cual estaba destinado a los pecadores, y él, sin haber cometido pecado, se somete para cumplir toda justicia. Así lo dirá Mateo 3:15. Desciende el Espíritu sobre Cristo y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado, ¿no? Mateo 3:16-17. Cristo se deja bautizar por amor, por humildad, y nos deja una gran pauta para ser discípulos de Jesucristo. No hondo mayor cosa, no, del profundo sentido de lo que significa el bautismo de Jesús. Bien, pero a partir de ello, y a la luz de los textos bíblicos, Pablo sobre todo, ¿no? Y que el Catecismo de la Iglesia lo ha ido concatenando de una manera extraordinaria, en la que va colocando todo un conjunto de temas. Comparto algunas ideas con respecto ya al bautismo que ha traído Jesucristo, lo que significa el bautismo en Cristo Jesús. Y le he puesto como título de este pequeño parágrafo, dimensión cristológica. Leo unos párrafos nada más, por el tiempo también. Con su Pascua, Cristo hizo posible el bautismo para todos los seres humanos. Y había hablado de su pasión como bautismo de él, con que debía de ser bautizado, lo refiere Marcos. La sangre y el agua que brotaron del costado, traspasado por la lanza de aquel soldado en Cristo, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, ambos sacramentos de la nueva vida. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Dirá San Ambrosio, ¿no? Considera ¿dónde eres bautizado? ¿De dónde viene tu bautismo? De la cruz de Cristo. Ahí está todo el misterio. Y en él eres salvado. Con esta idea, amigos y hermanos, entonces Cristo, ¿no? Con su bautismo y luego con su mensaje, su testimonio, la pasión, la muerte, la cruz, la resurrección, todo ello le da un giro nuevo, total, profundo, trascendental, ¿no? De lo que significa el bautismo. Bien, continuando con otro aspecto de la cuestión cristológica del bautismo, ¿qué significa entonces el bautismo para nosotros, ¿no? La inmersión en el agua significa eficazmente la bajada del cristiano o del ser humano que se hace cristiano al sepulcro, ¿no? ¿Sí? Muriendo al pecado con Cristo, para así, junto con Él, obtener una nueva vida en su resurrección. Quedamos santificados y quedamos también justificados. Así es, ¿no? Luego tengo otras ideas de textos muy, muy lindos, ¿no? Y salto alguna de ellas
compartiendo esta siguiente idea, reflexión. Este baño es también iluminación. Para quienes reciben, el Espíritu queda iluminado. El bautizado se convierte entonces en hijo de la luz, ¿no? Hay el texto de Primera Tesalonicenses 5:5. Y en luz el mismo también, Efesios 5:8. En el baño de la regeneración, interesante este término que usa el catecismo, en el baño de la renovación del Espíritu Santo, porque realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos, ¿se dan cuenta? Luego viene toda otra temática muy linda que da pie para irlo profundizando, es los bautizados se han revestido de Cristo, dirá Pablo o el autor en los Gálatas 3:27. Y revestirse significa encaminarse también a una vida de santidad, de santificación. Bien, paso ahora a otros pequeños aspectos, un poquito ya adentrándome en lo que significa la naturaleza del bautismo. El bautismo, entonces, amigos y hermanos, es el sacramento por medio del cual el ser humano nace a la vida espiritual. Conmigo, has nacido, tú te bautizaste, has nacido a la vida espiritual. Y por lo tanto, se constituye en el fundamento de toda la vida cristiana. Tú bien lo sabes también, otra idea. Es la puerta de ingreso a la vida en el Espíritu. Y además, es la puerta que nos da el acceso a otros sacramentos, ¿verdad? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Y luego, por supuesto, los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado. Esta es otra idea también muy importante. Del pecado. Y regenerados como hijos de Dios. Cierto, hablar del pecado, hablaríamos aquí también y da pie para hablar sobre el pecado original, que lo dejamos ahí, ¿no? Del pecado y regenerados como hijos de Dios. Entonces, llegamos a ser miembros de Cristo, ¿no? Y viene aquí otra idea, e incorporados a la iglesia, o diríamos a su iglesia, haciéndonos partícipes también de ¿qué? De su misión, ¿no? Esto lo dice, lo refiere el Catecismo de la Iglesia 12:13. En la hojita como expreso voy indicando los diversos pasajes, ¿no? Y también dirá Aparecida, ¿no? En virtud del bautismo hemos sido llamados a ser discípulos misioneros de Cristo. Este es otro hermoso detalle que amerita también ser profundizado. Solamente lo ponemos ahí como un cliché, ¿no? Y que dice bastante ya, ¿eh? Los que ya llevamos una vida de fe y vamos trajinando en ella, sabemos lo que significa todo eso, ¿no? Bueno, avanzo otras ideas con respecto a la naturaleza de lo que es en sí el bautismo. Entonces, esto nos lleva también a otro aspecto importante. ¿Cuál es, queridos amigos y hermanos? Entonces, el bautismo es de necesidad fundamental. Y así, digamos, Jesucristo se le explica a quién, a Nicodemo. Recuerden el hecho del diálogo entre él, ¿no? Con él, ¿no? Va ahondando, cómo lo va llevando, ahondando de lo que significa el bautismo, el nacer de nuevo, a partir de una adhesión personal a Jesucristo, ¿no? Y luego, por supuesto, este hermoso texto del diálogo de Nicodemo sirve de pie para la reflexión sobre el sacramento del bautismo. Esto que se lee también, normalmente se lee en las celebraciones de los bautismos. Bien, otro detalle, podemos también percatarnos de la belleza entonces de este sacramento, en cuanto que es don. Y aquí nos introducimos a otro también gran tema. ¿Cuál es? El tema de la gracia del bautismo o la gracia bautismal, que lo desarrolla también con amplitud, digamos, o da pautas el Catecismo de la Iglesia. Y lo detalla, ¿no? Remisión de los pecados, se convierte en criatura nueva, ese ser humano que se hace cristiano, la incorporación a la Iglesia y le imprime el carácter. Y este sacramento por eso no se reitera más, ¿no? Bien, a lo mejor después con alguna pregunta se puede profundizar este otro detalle. Paso a otro aspecto. ¿Cuál es? La dimensión fe, iglesia.
Y ahí, unido, ¿cuál está? El bautismo, perdón. Leo esta siguiente idea. Después de la resurrección, Cristo confiere la misión de bautizar ¿a quiénes? A sus apóstoles. Dice Mateo 28, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos conocemos ese texto ya de Mateo al final de su evangelio, ¿no? Muy bien. La iglesia, entonces, saca esta siguiente idea, la iglesia, por ser sacramento de Cristo, ¿no?, un tema también que amerita ser profundizado, por ser el sacramento de la iglesia, entonces los sacramentos adquieren el carácter eclesial, porque Cristo, ¿a quién se lo confió? A los apóstoles. Y si los apóstoles están, digamos, ¿no?, a la cabeza, o son la base de la iglesia, y sobre ella se arma todo el edificio eclesial, por esa razón, entonces, el bautismo va a reclamar ese carácter eclesial. Por lo que el bautismo que tú recibiste te introduce al misterio eclesial, con todas las implicancias, queridos amigos y hermanos, ¿no? Sin eclesialidad no se entienden los sacramentos. Primero los apóstoles reciben el mandato del Señor, lo continuarán sus legítimos sucesores, los obispos, y en comunión con ellos lo hacen ¿quiénes? Los presbíteros y por supuesto también los diáconos, que también están facultados para el bautismo. Otras ideas, ya son las 8:35, yo estoy en la última hojita, voy leyendo, estoy saltando una que otra frase, ¿no?, tratando un poquito de ir adentrándonos a lo que significa el bautismo. Reitero, hace falta otro trozo de tiempo para hablar referente a profundizar con estos textos y esta pauta que da el catecismo para profundizar una linda temática que sería la espiritualidad del bautismo, ¿no?, en el creyente y sus implicancias que tiene de cara a Cristo, ¿no?, y de cara también a la iglesia. Y con la iglesia, ¿a qué me lleva el bautismo? A un compromiso serio, ¿no?, con la humanidad, con los demás, con los humildes, con los pobres, bueno, etc. Bautismo, por esa razón, que estaba haciendo hace un momentito, por eso el bautismo es el sacramento de la fe. Marcos lo refiere también de alguna manera, dice Marcos 16. Pero la fe tiene necesidad de una comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta, madura, sino un comienzo, ¿no?, ya como tú tienes referencia, es el inicio, es lo que ya te encamina, pone la base y un fundamento para que tu vida se vaya haciendo. La gracia bautismal tiene que ir creciendo, madurando, profundizando, con todo lo que implica, reitero, de cara a la iglesia y de cara a la comunidad, al mundo, la sociedad. Salté otra idea. Por eso está esta idea, ¿no? Cuando el padrino se dice, ¿ustedes qué piden a la iglesia de Dios? Y entonces el diálogo que se hace en la ceremonia de bautismo, el diálogo que se le hace con el padrino, ¿qué piden entonces a la iglesia? La fe, ¿no? Bien, pasamos ahora, ya estoy un poquito ya terminado por el tiempo que va ganando, es la celebración litúrgica y mistagogía. Es interesante, y aquí me quiero detener un ratito leyendo el número 1113, ¿no?, del Catecismo de la Iglesia, ¿no? Entro a esta gran idea que es celebración litúrgica y la mistagogía, ¿no? Reitero, esto amerita también profundizar más esta temática, pero leo este apartado. Toda la vida litúrgica de la iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Toda la vida litúrgica de la iglesia, ¿no?, va creciendo en torno a la Eucaristía y los sacramentos. Hay en la iglesia 7 sacramentos, ¿no?, y los enumera, ¿no?, y luego al final dice, en este artículo trataremos, dice
catecismo que va a ahondar, ¿no?, de lo que es el significado de cada uno de los sacramentos y la implicancia litúrgica, celebrativa de los sacramentos, ¿no? Entonces, es entrar aquí a otro ámbito que la liturgia, ¿no? Y aquí no me detengo porque también sabemos lo que significa la liturgia, que es la obra de Cristo en su iglesia, ¿no?, su presencia de Jesucristo, que va Él ejerciendo el sacerdocio y nos invita también a lo mismo. Voy compartiendo estas siguientes ideas. El catecismo da las pautas para la celebración, ¿no?, lo pone ahí, ¿no? Se tiene elaborado diversos textos rituales, y todos de alguna manera lo conocemos, los que somos sacerdotes o los que ustedes laicos que ya son comprometidos estarán ya percatándose de esto, ¿no? Entonces, se administra de la siguiente manera el bautismo, ¿no? La señal de la cruz, ¿no?, la asignación, la liturgia de la palabra, ¿no? ¿Qué otra parte más corresponde a la celebración litúrgica? El rito esencial del bautismo, ¿no?, con las renuncias y el credo, ¿no? Luego viene la unción con el crisma. Luego está la vestidura blanca, está la entrega del cirio, la vela, ¿no?, la luz. Luego viene el símbolo del Padre Nuestro y la bendición, ¿no? En algunos, casi todos los rituales, está indicado también el famoso efetá, ¿no?, que es opcional. Pero bueno, como reitero, en la hojita está un poco la indicación general. Y para eso acá tenía también otra hojita, si alguien desea también le puedo transmitir. Aquí tengo todo el texto en esta otra hojita adicional, ¿no?, lo que es la celebración del bautismo. Lo he tratado de resumir lo mejor posible, ¿no?, y que sea inteligible, ¿no?, con todos los textos y todo el rito que se sigue del bautismo. Luego llama la atención, y se entiende obvio, el catecismo incluye la primera comunión eucarística. He puesto esta siguiente idea: entiéndase según la indicación si es adulto y de acuerdo también a la indicación de los obispos en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Otro elemento importante de la celebración también va a reclamar, va a exigir un catecumenado. Y aquí, reitero, amerita también profundizar todo lo que significa la preparación de vida, ¿no? Que encamine al niño, al joven, al adulto, ¿no?, a encontrarse con Dios. Y seguir llevándolo justamente significa todo un proceso mistagógico, ¿no?, que no solamente es cuestión meramente doctrinal, que hay que hacerlo, sino que también enlazado y de la mano con la liturgia y también testimonial, reitero, de cara a la iglesia y a la sociedad. He puesto estas siguientes ideas, ¿no? Y es de desear que se desarrolle en ellos, el niño, el joven, el adulto, la gracia bautismal que recibieron. Y para ello está, ¿qué cosa? También otro punto que amerita. ¿Cuál es? Al hablar de catecumenado es hablar de preparación. Y al hablar de preparación es hablar también de ¿qué? De catequesis bautismal. Para nuestros niños, para nuestros jóvenes, adolescentes, para nuestros adultos. ¿Bien? Para ir más o menos finalizando, he puesto estos siguientes puntitos. Elementos de estos signos. ¿Cuál es la materia que se utiliza para bautismo? El agua natural. ¿Cuál es la forma? Son las palabras que dice el ministro, ¿no? Ya en la ceremonia que todos estado, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Las cuales se pronuncian al mismo tiempo que se derrama el agua sobre en los niños, ¿no?, en la cabeza, o según indicación si es inmersión. ¿Y quién es el ministro? Normalmente es el sacerdote. El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada. Y para concluir, carácter sacramental. Este sacramento se imprime la marca espiritual y es indeleble, que no se borra, no se quita, o el sello que permanece para siempre. Y de ahí se concluye que el bautismo no puede ser reiterado, ¿no? Y está en catecismo
1698. Bien, queridos amigos y hermanos, he tratado de resumir referente a lo que es el bautismo, ¿verdad? Seguramente que a lo mejor después van a haber algunas pequeñas preguntas, ¿no? Trataré de estar a la altura de ello. Muy bien. Como una pequeña pausa, ¿no? Mientras vemos el siguiente sacramento, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba, como yo, aunque vivo aquí en San Juan de Miraflores, en Lima, sin embargo, mi comunidad, ¿no?, es Tarma, donde trabajo junto con el Padre Manuel. Muy bien. Estábamos a cargo de una parroquia, ¿no? Y me llamó la atención este siguiente hecho, modo de anécdota, ¿no? Recuerdo que se presentó un caballero junto con su, ¿no?, comprometida, ¿no? Y ellas estaban ya conviviendo y él pedía el sacramento del bautismo, ¿no? Tendría más o menos unos 35 años y la señora más o menos 30 años. ¿Verdad? Bien. Y lo que me llama la atención es que este caballero, estando en Tarma, este caballero venía ¿de dónde? Del departamento de San Martín, de la parte norte, ¿no?, de la Amazonía peruana, ¿no?, el departamento de San Martín, ¿no?, en un sitio que se llama Rioja. Cerca de ello hay todo un pueblecito que casi todos son ahí protestantes, ¿no? Y él creció en ese ambiente. Pero al tener contacto con esta señora, su comprometida, y luego por supuesto se casaron por la iglesia, etcétera, ¿no?, ella fue motivándola a que viva su fe, a que viva su compromiso como cristiano, matrimonio, etcétera, ¿no? Y a lo que iba, ¿no? Entonces se fue impartiendo todo un proceso catecumenal que se hizo muy bello, muy lindo, ¿no? Y por supuesto al final se bautizaron, ¿no? Se hizo la confirmación, ¿no?, la Eucaristía y por supuesto muy pronto se hizo también el matrimonio. Digo esto porque estos están presentando casos como estos bastantes, seguramente ustedes tienen conocimiento, o los sacerdotes de igual manera, ¿no? Entonces tenemos que ir de alguna manera también ir adaptando, ¿no?, toda la formación, ¿no?, y la espiritualidad para estos hermanos nuestros. Amén de todo esto. Entonces paso ahora al tema del sacramento de la confirmación. Son 8:46, lo trataré de resumirlo con el perdón de ustedes, por supuesto, ¿no? Sacramento de la confirmación. Un momentito, estoy aquí apagando esto y ahora entro al otro sacramento, confirmación. Igual, ¿no?, ya que están sacramentos unidos, ¿no?, incluyendo también a la Eucaristía, ¿no?, que no lo voy a tocar porque solamente he compartido el bautismo y la confirmación, ¿no? Igual, hablaba de la iniciación cristiana, ¿no? Los sacramentos y la confirmación entre ellos forma un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar, ¿no? De que la confirmación junto al bautismo y a la Eucaristía, como dije en su momento, ponen los fundamentos de toda vida cristiana. Incluyo también, queridos amigos, un pequeño cuadrito donde hago referencia a dónde procede esta palabra, etcétera, etcétera, lo que significa, ¿no? Resumo diciendo que la confirmación significa validar, certificar, autentificar, consolidar, ¿no? La palabra como tal. Vayamos ahora un poquito algo sobre un poco de historia. Voy leyendo algunas ideas que he logrado ponerlas y lo voy compartiendo con ustedes. Veamos en este primer apartado un poquito de historia. La primera iglesia, la primitiva iglesia, los 3 sacramentos de iniciación cristiana se celebraban en la misma ceremonia con adultos, catecúmenos, ¿no?, en la vigilia pascual. Se culminaba con la Eucaristía. La iniciación es un único evento con varios momentos, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía.
Avanzo otra idea. Con el correr del tiempo, la celebración de la confirmación en la iglesia de Occidente o la iglesia latina se realizaba tiempo después del bautismo de los niños. Cuando en la Edad Media se hizo común la práctica de confirmar cerca de la adolescencia, los teólogos del momento comenzaron a enseñar que la confirmación es el sacramento de la madurez. La noción de que el sacramento hace de esa persona, de ese bautizado, un soldado de Cristo, fue lo que prevaleció. De ahí que la gentil palmada en el rostro, ¿no?, en aquellas épocas, como señal de que esa persona, ese cristiano, estaba ya listo para la lucha de la vida, para la vida de la iglesia, de cara a la sociedad, ¿no? Otra idea. En América Latina, en el pasado, con diócesis muy extensas, pensemos en el virreinato, etcétera, muchos niños pequeños eran confirmados cuando el obispo hacía en años la visita pastoral, entre comillas. En la época actual, los obispos, ¿no?, actualmente prefieren confirmar en la edad juvenil. Bien, acá hay mucho también que hablar con respecto a la edad y la recepción de este sacramento, etcétera, ¿no? Lo dejo ahí. Voy avanzando, adentrándome en la temática. La confirmación, como todos los demás sacramentos, fue instituido por Cristo. Lo reafirma, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia. Esta verdad se iba afirmando hasta que en el Concilio de Trento, 1545, lo definió con firmeza y fuerza, hablando con respecto a la confirmación, ¿no? No en la mayor temática, simplemente lo que tenemos conocimiento, pues la confirmación se argumentaba de que no había sido fundada por Jesucristo. Bien, lo dejo allí. A lo mejor puede ser alguna pregunta para hacer después. También he incluido ahí un pequeño cuadrito, ¿no? Un pequeño cuadrito donde he puesto lo siguiente. Dice, el Concilio de León, en 1274, afirmaba que la confirmación es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo, afirmando y recogiendo los decretos y cita a otros concilios regionales, ¿no?, etcétera. He puesto otro apartado, en la economía de la salvación. Y siguiéndome al Catecismo de la Iglesia, he puesto 3 pequeños apartados en este título grande que le he puesto, el sacramento de la confirmación en la economía, en todo lo que significa la salvación que Cristo nos ha traído. En primer lugar están que de alguna manera los profetas refieren con respecto a la difusión, ¿no?, del Espíritu Santo en los tiempos mesiánicos. Por ejemplo, tenemos Isaías, que le he puesto también, por supuesto, en la quinta, Ezequiel, Joel, ¿no? Otra pequeña idea. Conocemos también el reiterado anuncio por parte de Cristo de una nueva venida del Espíritu Santo para completar su obra, ¿no? Cristo entonces, ¿no?, anuncia, ¿no?, lo estamos escuchando todos esos días, estos momentos, ¿no? Juan, por ejemplo, ¿no?, que Jesús va motivando, profundizando, preparando a los discípulos, ¿no?, y les enviaré otro defensor desde el Padre, el Espíritu de la verdad, ¿no?, etcétera. Los apóstoles hacen constar la institución de un sacramento, ¿no?, distinto al del bautismo, para conferir la plenitud del Espíritu. Está en Hechos, Hebreos, Timoteo. De alguna manera también, amigos, hermanos, está puesto también en la hojita que les he compartido. No adentro más, reitero por el tiempo que ya va ganando. Comparto otra idea. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los nuevos cristianos, o a aquellos que se hacían cristianos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo. Entonces, como
van percibiendo, la confirmación está referido al Espíritu Santo, a la recepción de este Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué la carta de los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Hebreos 6:2. En esta imposición de las manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés. El bautismo perpetúa, ¿no?, a través de los tiempos la gracia de Pentecostés que recibieron de los apóstoles, ¿no? Este texto lo presenta el catecismo y lo recoge de Pablo VI, ¿no? Ahora santo, San Pablo VI, de una constitución apostólica que ahí también está, y lo he puesto ahí indicado. Avanzamos. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió la imposición de las manos. A la imposición de las manos se añadió una unción con óleo perfumado, el crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Y de este rito de la unción existe hasta nuestros días, como bien hemos sabido todos los que hemos pasado por este sacramento de la confirmación. Bien, voy a otra idea más, voy avanzando. Nombre, ¿no? El término confirmar y confirmación, que empiezan a imponerse en la Galia, ¿no?, Francia, en los concilios de Ries, estamos en Francia, en el año 439, ¿no? El término confirmar o confirmación ya viene desde el siglo V. Y cito también acá otro concilio, el Ciro de Orange, Francia, el año 529. No expresan un rito caracterizado, sino la intervención terminal del obispo. Entonces, los presbíteros y la comunidad, ¿no?, catequistas preparaban a los neófitos, ¿no?, el proceso catecumenal. Y con la llegada del obispo era para confirmar toda esa preparación. A partir de aquel entonces, ¿no?, poco a poco se fue llamando confirmar, confirmación, ¿no? He puesto también ya aquí, voy a otro apartado más, voy avanzando, yo estoy aquí en la segunda hoja, en la tercera página, ¿no? Sacramento de la nueva ley. La confirmación está referida únicamente al don del Espíritu Santo, cuya naturaleza queda definida ante todo por la experiencia del primer Pentecostés, que pronto vamos a celebrar este hermoso acontecimiento. Aunque no estaba separada del bautismo, se evidenciaba su unidad ya en la iglesia primitiva. Hace un momentito he hecho esta referencia, lo estoy explayando un poquito más, formando juntos un solo rito de iniciación, ¿no? Al menos así podríamos percibir que se desprende de Hechos 10:44-48. Y por ello, un nuevo Pentecostés. Como sacramento de la consagración en la iniciación cristiana, acaba el bautismo y prepara normalmente para la plena comunión eclesial en la Eucaristía, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía. El catecismo hace esta siguiente afirmación: la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Y acá hay toda una temática, amigos y hermanos, para seguir profundizando. Esto es lo que significa el ser hijo de Dios, ¿no? Tanto cuanto que somos, ¿no?, como Cristo, hijo de Dios. Otra idea también. El bautismo
el sacramento del don inicial del bautismo, perdón, del Espíritu Santo, en tanto que la confirmación era el sacramento de la plenitud del Espíritu, con sus 7 dones. No se puede separar estos dos sacramentos como dos entidades distintas, ¿no? Es evidente que para la iglesia primitiva forman juntos un solo rito de iniciación. El texto ya lo cité. Bien, entro aquí ya en la parte final, saltándome algunas ideas, ¿no?, para ir avanzando. Celebración litúrgica, signo y rito. El signo de la unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia, alegría, purifica y da agilidad, es signo de sanación, de curación. Voy avanzando aquí con la laptop, ¿no? En el rito romano, latino, nuestro, ¿no?, cuando digo esto, queridos amigos y hermanos, podríamos hablar un poco más sobre el rito oriental, la iglesia ortodoxa, ¿no?, y otras iglesias, ¿no?, de rito ortodoxo, ¿no? Cuando digo romano latino, entiéndase que somos nosotros la iglesia romana latina. El obispo, ¿no?, extiende las manos, y ahora nosotros explico un poquito aquí brevemente la esencia del sacramento de la confirmación. Extiende las manos sobre todos los que se van a confirmar, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca la efusión del Espíritu, ¿no? Hace una invocación repetitiva al Espíritu Santo, una oración larga. Prosigue luego las palabras a cada uno en particular, ¿no? Recibe por esa señal el don del Espíritu Santo. Al pronunciar palabras y al mismo tiempo el obispo, ¿no?, con el crisma untado en su dedo, hace la señal de la cruz en la frente y concluye luego de la paz. Bien, paso a una otra idea. Efectos de la confirmación. Por un lado está la efusión especial del don del Espíritu Santo. Otro efecto de este sacramento, crecimiento y profundidad de la gracia bautismal, ¿no? ¿Qué más? Introduce en la filiación divina. Nos une más firmemente a Cristo el Señor. Aumenta los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto el vínculo con la iglesia. Nos concede fuerzas para difundir y defender la fe, el testimonio de vida, de palabra y como obra, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, sabemos que son 7, ¿no? Sabiduría, inteligencia, fortaleza, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Y unido a ello está también los frutos del Espíritu Santo, ¿no?, que son 12, ¿no? Paz, gozo, caridad, etc., ¿no? Elementos de este signo. Voy terminando ya. La materia de este sacramento es el santo crisma, aceite de oliva mezclado con bálsamo y que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo. La unción se hace y se realiza en la frente de aquel que se va a confirmar. La forma de este sacramento son las palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las manos con la señal de la cruz. La cruz es el arma con que cuenta un cristiano para defender su fe. El sujeto es todo bautizado e idóneo para la Eucaristía. Aquí también hay que ver todo el asunto del catecumenado, de la preparación. El ministro propio de la confirmación es el obispo y que puede ser delegado también a los presbíteros. Finalizo. Carácter sacramental. Además de conferir la gracia, el sacramento de la confirmación, este sacramento se imprime en la marca espiritual y es indeleble, o el sello que no puede ser reiterado. Por eso que el bautismo y la confirmación, ¿no?, solamente se reciben por única vez, ¿no? Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre. Indica también la promesa de la protección divina en la
¿no? En la gran prueba escatológica, como hace la referencia a Apocalipsis y Efesios. Bien, queridos amigos y hermanos, gracias por la atención prestada. He tratado de ir más o menos presentando ambos sacramentos, reitero, dentro del conjunto de lo que es sacramento de iniciación cristiana, ¿no? La Eucaristía amerita ser tratado en un punto aparte, dado que es el sacramento de los sacramentos. Muchas gracias. Dejo a los responsables que van a dirigir este pequeño momento, a lo mejor algún diálogo o enriquecernos, ¿no? Más que tal vez pregunta, es profundizar algunos detalles que lo he dejado ahí, ¿no? En el tintero, como se dice, ¿no? Y ha quedado allí, ¿no? Pero bueno, que esta pequeña reflexión sirva, este compartir sirva, queridos amigos, para profundizar nuestro compromiso, por un lado como sacerdotes que somos, por otro lado como laicos también consagrados, ¿no? Y como laicos comprometidos también en el quehacer de la Iglesia, hoy en este tiempo tanto difícil ciertamente, y que nos lleva siempre también a un servicio de caridad, de solidaridad, de la mano con la Iglesia, de cara al mundo que está esperando el aporte nuestro. Muchas gracias. Buenas noches y estoy a la espera de una indicación. Padre Chuno dice que me ha puesto este pequeño ya son las 9, me dice que podría ser ya son las 9:05, ¿no? Si ya tengo ya las 9:05, me he pasado 5 minutos, disculpen, bien, ¿no? Acá hago una pequeña intervención, ¿no? Unas preguntas, por ejemplo, este amigo hermano nuestro, Juan Manuel Torres Chujín, lo saludo, ¿no? Le agradezco. Dice, me saluda, me dice, padre, saludo de Tarma, muchas gracias. Gracias por esta orientación. Usted decía que el bautizado baja al sepulcro, entonces el neófito celebra su Pascua al bautizarse, hace esa pregunta. Gracias por su atención. Por supuesto que sí, claro, ¿no? La celebración pascual que en esta oportunidad, por esta pandemia, no se pudo realizar, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Vive en la celebración de la vigilia pascual, vive justamente con profundidad ese gran, hermoso y profundo misterio de lo que es el misterio de la Pascua, ¿no? De Cristo Jesús, y lo vive personalmente, ¿no? Ahora, claro, me refería a este tiempo de Semana Santa, de la noche de la vigilia pascual que hemos vivido, pero cada bautizando, un niño, aunque sea pequeñito, un niño, un mayorcito, un adolescente, un adulto, una persona mayor o alguien que está en peligro de muerte, ¿cómo no? ¿No? Vive este misterio pascual, ¿no? Con Cristo baja a sepulcro, a la sepultura, es una manera de decir que da por cancelado el hombre viejo y de la mano con Cristo resucita a una vida nueva, ¿no? Y como digo, da pie esto para hablar de toda la temática de lo que significaría la espiritualidad bautismal, ¿verdad? Da pie, ¿no? Para seguir hablando. Gracias, altarmeño Juan Manuel, muchas gracias. Habrá ocasión de conversar mucho más. Gracias. Me ha pasado también otra pequeña pregunta que dice así. Susana Sotelo, le doy mi saludo cordial. Una persona que es bautizado en la Iglesia Católica se aleja de la Iglesia y desviado se va, ¿no?, a una secta o, digamos, a otro credo cristiano, ¿no?, y se bautiza en esa secta. ¿Qué sucederá después con esa persona? Nada, porque el bautismo que es válido, ¿no?, válido, su validez, es aquel bautismo que recibió en la Iglesia Católica, ¿no? Y aún cuando se bautice, entre comillas, en una iglesia o en una secta, por supuesto que es inválida, ¿no? No necesitaría bautizarse, digamos, ¿no?
pero dentro del conjunto de lo que sabemos nosotros, ¿no? De lo que es esta forma de actuar de estas personas, ¿no? No lo ven, no entienden esta manera de entender nosotros lo que es el bautismo. Gracias, Susana Sotelo. Ernesto D'Angelo Mayuri pregunta, les saludo. ¿Podría decirnos cuáles son las diferencias entre materia, signo y símbolo? No. Como he referido tanto en el bautismo, ¿no?, como en la confirmación, la materia está referido al elemento ¿no?, tangible, que se ve, que lo palpa, en este caso el agua, ¿no? O en otro caso es el aceite, ¿no? Esto. Hace la referencia con respecto al signo, ¿no?, y el símbolo, ¿no? Más que hablar tal vez de diferencia, es más bien de complementariedad, ¿no? El crisma, si bien es cierta materia, pero también es toda una rica simbología de lo que hace un momentito hablé, ¿no? Que, como he expresado allí, ¿no?, que es el que nos da la fuerza necesaria para cumplir nuestro compromiso cristiano, ¿no?, de cara a los demás, para profundizar mi fe, con lo que decía hace un momentito en el caso de la confirmación, ¿no? Me introduce en una vida de gracia del bautismo que ya había recibido, la filiación divina, me compromete más con la iglesia, ¿no? O sea, esa quiere decir la simbología de todo esto, ¿no? Y el signo como tal está unido también a lo que es el bautismo. Gracias, Ernesto, por esta pregunta que me están haciendo, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha ganado. Agradezco muchísimo la atención prestada de todos ustedes. Lo poquito que he podido compartir con ustedes sirva sobre todo de motivación para profundizar nuestros compromisos, nuestras convicciones, ¿no?, se arraiguen cada vez más en Cristo Jesús el Señor, que en este tiempo de Pascua, ¿no?, que nos ilumine y nos ayude a comprender este gran misterio de la Pascua de Cristo, y que lo vivamos en los sacramentos a través de la Eucaristía, la reconciliación que vamos viviendo. Creo que esas eran todas las preguntitas. Les agradezco mucho, ¿no? Y, como no, hacemos una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué mejor que despedirnos con María, su testimonio, ¿no? Ella fue que la recibió a Cristo. Ella también vivió la Pascua de Cristo, se unió a la Pascua de Cristo e intercede por nosotros. Por eso, con profundidad y amor, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.